de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación. No cabe duda que la mayoría de todos los seres humanos, principalmente los ateos, prevalece una actitud de arrogancia y soberbia en su limitado conocimiento de las cosas que los rodean. Millones de personas atacan, niegan y se burlan de las leyes y de la existencia de Dios. Pero más triste aún son las personas que se dicen creyentes o cristianas o cristianos y que sin embargo no les interesa mucho conocer que los pensamientos de Dios, al decirnos la Biblia, que son más altos que nosotros, y que la manera como Dios actúa en el universo es completamente diferente a como podríamos nosotros imaginarnos que Dios debería de actuar. Es esta razón por la cual Dios nos dice: búscame, búscame con todo tu corazón y con toda tu alma, porque tengo secretos escondidos que no te imaginas, que van a arrancar las tinieblas y las vendas con las cuales nacimos cuando el ADN fue transformado por el pecado y perdimos más del 90% del conocimiento y de la información original que tenían nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán tenía el 100% en su ADN que funcionaba con esa información y conocimiento de Dios. Pero algo le sucedió al ser humano que perdimos este conocimiento de Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y al Espíritu Santo, nacemos de nuevo, nacimos con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue separado de Dios con el pecado. Nacer de nuevo o recibir a Cristo es que entra a tu vida y Cristo nos vuelve a conectar con la fuente de energía que es Dios. Nos volvemos a conectar con Dios porque Dios no se comunica a mi mente, se comunica a mi espíritu porque Él es espíritu. Y una vez que Dios entra a tu vida en la persona del Espíritu Santo, el Espíritu le comunica a la mente se comienza a renovar en su entendimiento, Romanos 12:2, y cuando la mente comienza a renovarse por la información que viene del Espíritu, el cuerpo se vuelve nuestro siervo. Y comenzamos a ordenar al cuerpo que quiero pizza a las 10 de la noche, no le doy pizza, ahí se queda. Y que quiero Coca-Cola, pues no le doy esto. Y comenzamos a ser dueños y comenzamos a controlar nuestras pasiones, que es lo que Pablo decía en 1 Corintios 9: siendo yo heraldo de muchos, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, vendría a ser eliminado. Entonces es vastísimo el conocimiento que Dios tiene, y mientras más conocemos, algo le pasa al entendimiento, al cerebro, al intelecto, que la palabra de Dios entra y nos comienza así, de tanta podredumbre y tantas cicatrices que teníamos, comienza a entrar la luz y la luz y la luz, y comenzamos a entender por qué permitió Dios la entrada del mal al universo, por qué permitió Dios o continúa permitiendo Dios que Lucifer siga suelto, por qué hay tsunamis, por qué hay terremotos, que son las preguntas o los argumentos por no entender en la limitación de nuestro intelecto que los ateos usan en contra de Dios. Entonces, cuando una persona quiere entender los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros, la mente humana no es capaz de poder entenderlos. Como un niño de 3 años, si está junto a Einstein y le dice el niño de 3 años a Alberto Einstein: oye Alberto, ¿qué significa E igual a mc al cuadrado? La famosa fórmula de la teoría de la relatividad. ¿Y qué le contestaría Alberto Einstein? Mira, chamaco, cerebro de ostión, tú tienes el mismo cerebro que tengo yo, los mismos músculos que tengo yo, los mismos ojos, exactamente, pero dada tu edad, tus 3, 4 años de edad, aunque yo te lo explicara, no lo entenderías. Necesitas crecer y comenzar a estudiar aritmética, matemáticas, raíz cuadrada, álgebra, cálculo diferencial, y vas a ir aumentando a los 18, 20 años, y tal vez a los 18, 20 años vas a entender muchas cosas que ahorita, aunque yo te las explicara, no las podrías asimilar.
Entonces comparemos nosotros este ejemplo, esta ilustración, que nuestro cerebro, comparado con los pensamientos de Dios, es imposible que lo pudiéramos comprender. ¿Y cuál es la única razón que podemos comenzar a comprenderlo? Que Él entre a nosotros y Él nos diga, esta es la A, la B, la C, la D, etcétera, etcétera. Sin la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros, ningún ser humano, a través de la investigación científica o del conocimiento filosófico intelectual, jamás podría el ser humano conocer a Dios. Porque nacimos cerrados en nuestro entendimiento del conocimiento espiritual de Dios. Rápidamente, pongan ahí una marca en Job 38. Y antes de iniciar este estudio, vayamos rápidamente a 1 Corintios 2, que es donde se explica clarísimamente lo que estamos tratando de comunicarles a ustedes. En 1 Corintios capítulo 2, es un capítulo que me fascina, este capítulo, porque a mí me quitó tantas vendas. Dice el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. En otras palabras, todo el conocimiento de Dios, recuérdalo, todo lo que se trate en cuanto al conocimiento de Dios, no lo puede obtener el ser humano investigando, leyendo, yéndose al budismo, yéndose al yoga, yéndose a los Himalayas, yéndose por acá, metiéndose en un convento. No hay forma que un ser humano pueda comenzar a conocer a ese poderoso ente espiritual, creador de los cielos y la tierra, si ese ente espiritual y si ese Dios no entra primero a tu vida en la persona del Espíritu Santo. Necesitamos su presencia dentro de nosotros para comenzar a que Él nos comience a enseñar. Entonces, el conocimiento de Dios viene por revelación. Revelación es la palabra clásica de la teología. Todo es por revelación. ¿Y dónde se encuentra esta revelación? En el libro que tenemos en esta mañana en nuestras manos, que se llama la Biblia. No hay ninguna otra forma de obtener conocimiento, instrucción o información de Dios más que a través de la Biblia. Y cualquier otra información que no provenga de la Biblia, como me acuerdo hace mucho tiempo el caballo de Troya de José Benítez y tantas barbaridades de tantos autores que sacan la vida de Jesucristo en Discovery Channel y la vida de Moisés, que no tiene su origen en la Biblia, son meras especulaciones, leyendas, tonterías, barbaridades, herejías, adulteraciones del carácter de Dios. Porque la única forma, insisto, de información es la Biblia. Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo, aún lo profundo de Dios lo conoce. Porque dice el versículo 11: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tú tienes un espíritu y yo tengo un espíritu. Nadie sabe, ni nadie sabía, ni Confucio, ni Zoroastro, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, ni el Dalai Lama, ni ningún papa, ni ningún gurú. No hay ningún ser humano que nos pueda decir quiénes somos. Porque si tú estás buscando información de quiénes somos, la antropología te ayuda a entender un poco al ser humano. Pero quiénes somos, solo el fabricante. Y la Biblia es el único libro que nos revela que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, dentro de una botella, dentro de un cuerpo que está deteriorándose celularmente todos los días. Entonces, somos espíritu más que cualquier cosa. Esta fue la grandísima equivocación del famoso doctor Sigmund Freud. ¿Qué fue lo que hizo este pobre científico vienés? Tratar de localizar el problema humano dentro, no del espíritu, sino dentro del alma. El alma es la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Y comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de neurastenia para tratar de meterlos al inconsciente o al subconsciente, para tratar de tratarlos ahí, regresarlos al consciente y poder curarlos. Pero como él no supo que más allá de la mente y de la psique se encuentra el espíritu, porque solo Dios lo sabe,
Entonces no se puede, como dice, ¿quién conoce las cosas del hombre? Solo el Espíritu. Entonces, si yo no tengo el Espíritu de Dios, ni a mí me conozco. Estamos comenzando a conocernos a nosotros, la increíble maldad que traemos del corazón desde que nacemos. Antes de que yo tuviera el Espíritu de Dios, me creía bueno. Y bueno, tengo mis cosas malas, pero no soy tan malo como aquel y como aquel secuestrador y como aquel asesino. Siempre nos consideramos mejor que los demás porque no somos tan malos como los demás. Y el Espíritu Santo entra a nuestra vida y nos comienza a ver que traemos una cueva de vampiros, de murciélagos, de ratas, de arañas, de mazacuatas, de coralillos, de todo dentro de nosotros, que si no nos ayuda Dios, ¿verdad? Nos comen, somos un monstruo por dentro, todos los seres humanos, autodestructivos. De la misma forma, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Porque Dios es Espíritu. Entonces, si yo quiero conocer, es la lógica que estamos desarrollando. Si yo quiero conocer las cosas de Dios, Padre Santo, envía tu Espíritu, porque Él es el único que conoce las profundidades de tu espíritu, que entre a mi espíritu y me comience a enseñar las cosas que solo Él conoce de ti. Ningún maestro, nadie, ningún espíritu en el universo, ningún millón de ángeles, nadie me puede enseñar quién es Dios, cómo funciona Dios, más que su Espíritu. Y Jesús lo dijo en Juan 14 y en Juan 16, cuando venga el Espíritu, Él los guiará a la verdad. Sin el Espíritu Santo estamos completamente en tinieblas. Ahora dice el versículo 12, y nosotros, está hablando de los cristianos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que, ¿cosa? Sepamos. Sin este Espíritu nunca vamos a saber nada de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, versículo 14, pero el hombre natural, la palabra natural significa el hombre que nació sin el Espíritu Santo. Lo que éramos tú y yo antes de ser cristianos éramos naturales. Es el hombre animal, el hombre que no tiene el Espíritu Santo. La persona que es el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Entonces viene un ateo como Bertrand Russell. ¿Por qué no soy cristiano? Escribió un libro. Viene Carlos Sagan, el astrofísico que murió en el siglo XX, ateo. ¿Por qué no creo en Dios? Porque no hay evidencia de la existencia de Dios. Viene Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s. No, es que no hay ninguna existencia, ningún propósito para vivir, ni nada. Y estos hombres vienen a la Biblia. ¿Cómo puede esto lleno de sangre? Y aquí hay un genocidio. ¿Cómo puede un Dios mandar matar a los cananitas? Esto es un genocidio. No, esto está lleno de leyendas, etcétera, etcétera. Vienen con la mente de ostión con la que nacemos y queremos entrar a la mente de Dios, discernir la mente de Dios, y la mente de Dios choca contra nosotros. Y son los hombres y las mujeres que oímos en los programas de televisión, en las novelas, en las revistas, que se burlan de la Biblia, que se burlan del cristianismo, porque para ellos es locura. Porque no se necesita ser maestro en filosofía o ciencias políticas, o 3 noveles de medicina, o el grado superlativo que tú puedas haber alcanzado en conocimiento para venir a la Biblia. Para venir a la Biblia, un niño que tenga a Cristo de 7, 8 años en su corazón, un niño entiende más las cosas de Dios que el más grande de los sabios. Y Jesús lo dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de las mentes de los sabios y se las revelaste a los niños. Y tenemos que ser como niños para ser educados por Dios, humildes de corazón y mansos, para que el Espíritu Santo no tenga obstáculos en nuestra vida. Y dice, el hombre natural no entiende porque parece locura y no las puede entender porque se han de discernir, no entender, discernir las cosas de Dios, la Biblia, el conocimiento de Dios. Se necesita discernir. ¿Qué significa
discernir, significa distinguir entre el bien y entre el mal. Entonces, una persona que para él es locura no entiende la distinción de por qué Dios manda matar a los cananitas, de por qué Cristo tuvo que morir en la cruz, de por qué hay guerras, etcétera, etcétera. Él no distingue. Él tiene zonas oscuras en su mente. Así dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios, con mucho cuidado vean esto, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que antes de que fuéramos cristianos, nuestra alma, o sea, nuestra mente estaba mezclada con nuestro espíritu. Entonces para nosotros todo era gris. No era blanco ni era negro. Era zonas grises en nuestra mente. Recibimos a Cristo y es la palabra de Dios la que divide y separa el alma y el espíritu. Y una vez que nacemos de nuevo y que el alma y el espíritu han sido separados, Dios comienza a comunicarse a mi espíritu. Ya mi alma no se comienza a confundir y mi espíritu comienza a limpiar las telarañas y las tinieblas que hay en mi mente, porque ahora ya no está mezclado. Ahora puedo entender. Tuvo que haber una distinción entre el alma y el espíritu para que yo entendiera las cosas de Dios. ¿Me van siguiendo? ¿No están empachados? Más les vale. Para él son locura y no las puede entender. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un momento, ¿acaso Cristo dijo que no juzgáramos? ¿Te das cuenta? Aquí hay una aparente contradicción, y así hay muchas en la Biblia. Oiga, pero por un lado dice la Biblia, no juzgue, y aquí dice que el cristiano juzga todo. Tienes que discernirlo. La palabra crino que se usó para juzgar es dictar sentencia condenatoria. No trates de juzgar porque tú no eres Dios. Y la palabra anacrino que se usa aquí es discernir. El espiritual discierne todas las cosas y se tradujo juzgar todas las cosas. Ahora yo lo entiendo. Por un lado dice Dios, no dictes sentencia ni juzgues a nadie mandándolo al infierno, porque tú no sabes que hasta puede arrepentirse en el último momento de su vida. Pero al mismo tiempo tú eres cristiano, trata de distinguir entre el bien y entre el mal. Cuídate de amistades, de novios, de novias, de películas, de revistas que lees. Trata de separar, y cuando tienes esa capacidad de separar y de discernir, ya puedes crecer espiritualmente. Muy bien, vamos ahora al libro de Job y vamos a ver en este libro tan profundo que Job fue un hombre que vivió en los tiempos de los patriarcas. O sea, el libro de Job tiene casi la misma antigüedad que el libro del Génesis, la época de los patriarcas. Considerando esto, el libro de Job contiene una de las evidencias científicas más grandes del universo, del ser humano y de la zoología, del conocimiento de los animales. Una vez que yo estuve hace algunos años, lo he leído más de 500 veces, y cada vez que leo el libro de Job siempre hay algo más. Es tan profundo este libro, me fascina porque es de los más profundos que hay en la Biblia. Yo me puse a preguntar, ¿cómo pudo Job hace 3.500 o 4.000 años conocer cómo paren las cabras monteses, cómo vuela el águila, de qué distancia vuela el águila, cómo supo que la luz viaja por ondas, cómo supo que la luz viaja y las tinieblas son estáticas, cómo supo que los rayos y los relámpagos caen exactamente en el lugar y a la hora que Dios los manda? ¿Quién le puso límite al mar para que no se fuera sobre la tierra? Y comienzas a preguntarte, dices, ¿cómo pudo este hombre hace 4.000 años tener un conocimiento de los animales cuando la zona geográfica donde Job vivía no vivían estos animales? No tenía televisión, no tenía videos,
no tenía Instagram, no tenía Twitter, no tenía ningún medio de comunicación. No tenías que haberse parado para ver el pavo real. A ver, ¿cuántos meses de embarazo tiene el pavo real? ¿Cuántos meses de embarazo tiene la cabra? ¿En cuándo paren los elefantes? ¿Quién le dio toda esta información que miles de años después se comprueba por la ciencia? Esto es increíble. Y esto nos funde los fusibles y nos muestra, ¿verdad?, que es un libro sobrenatural. Solo Dios lo pudo hacer. Este hombre Job, comienza la Biblia, comienza este capítulo, el libro de Job, describiendo a Job como un hombre recto, temeroso, honesto, íntegro. Tenía hijos, era muy rico, tenía ganado. En aquel tiempo las riquezas consistían en tener ganado. Tenía camellos, tenía caballos, tenía todo el tipo de ganado, borregos, etcétera, etcétera. Y de repente se abren las cortinas en el cielo y vemos una guerra espiritual donde viene Satanás, se presenta ante Dios. Y muchas personas han dicho, ¿cómo puede un ser como Satanás presentarse ante Dios si Dios es tan santo que no permite ni siquiera ver el pecado? Y es de la misma forma que tú puedes decir, ¿cómo puede el sol alumbrar la basura? Entonces el sol, llegan los rayos del sol y bendice a los buenos y bendice a los malos. Pero el hecho que el sol llegue en sus rayos acá a la basura, los rayos del sol y también a las playas, no significa que la basura sea santa y sea limpia. Simplemente recibe los beneficios. Dios puede tener a Satanás, pero la emanación de la maldad de Satanás no afecta a Dios. Cuando Cristo vino al mundo, ¿con quién anduvo? ¿Con Santa Rita de Casia? ¿Con San Clodomiro? Se juntó con los pecadores y los fariseos. Esa fue la pregunta que hicieron. ¿Cómo puede este hombre decirse que es santo y mezclarse? Espérame tantito, no se estaba mezclando, papá. No se estaba mezclando. Él se acercaba con la prostituta, se acercaba con el borracho, se acercó con la adúltera, la mujer samaritana que llevaba 5 maridos, la chulis, y con el que vivía era su amante. Pero el hecho que Cristo se acercara a los borrachos, parranderos, jugadores, prostitutas, violadores, etcétera, etcétera, no significa que cuando tú te acerques a un pecador hay dos opciones: o permites que él influya en tu vida o tú influyes en su vida. Si tú tienes un novio que no es cristiano, o tú lo traes a Cristo o él te arrastra a los ídolos de ella. Ten mucho cuidado. Si tú tienes amigos que no son cristianos, no hay más que 2 opciones: síguete juntando con ellos y sigue haciendo las cosas que hacen ellos, y entonces él te gana y te vence y te arrastra hacia el mundo él tiene. Y Dios nos manda a arrastrarlos y jalarlos a ellos y traerlos a la luz. ¿De qué forma tú estás viviendo la vida cristiana? Dice la Biblia, tú conviértelos y no te conviertas tú a ellos. Esa es la diferencia con Dios también. Satanás se puede presentar con Dios, y la influencia de Dios o de Satanás no influye sobre la de Dios. La de Dios sobre Satanás es la de un siervo que tiene que hacer lo que Dios le tiene que decir. Y Satanás le dice a Dios: mira, Job, sí, lo estoy viendo, ¿qué tiene? Bueno, él te adora, le dice Satanás a Dios, y él te sirve, y él se hinca y todo porque lo has rodeado y no me permites entrar a su vida, ni a su ganado, ni hacerle ningún daño. Le has puesto un cerco invisible que ni mis demonios ni los ángeles caídos nos podemos acercar a esa familia. Lo tienes bien protegido. Y le dice Satanás a Dios: quítale el cerco, dame chance de nomás darle un toquecín y te vas a ver, le dijo Satanás a Dios, te lo prometo que este hombre va a negar de ti. Él te adora por lo que le has dado. Quítale lo que tiene y vamos a ver si te sigue adorando. Qué prueba tan tremenda. Qué prueba tan tremenda. Y es una prueba en la que todos los cristianos atravesamos también. Tú recibes a Cristo e inmediatamente vienen pruebas. Y comienza la persecución en tu familia, en tus amigos. Resistes la prueba porque eres cristiano. Comienzas a ceder. Bueno, no soy tan cristiano, no soy tan fanático, no soy tan religioso. Bueno, sí, pero todavía tengo mi propia religión, y yo sigo, yo estoy apenas comprendiendo. Y comienzas con el temor, y viene la presión de los amigos y la presión de la familia, y ahí se demuestra, bajo la presión, qué calibre tienes dentro de ti. Y la prueba de Job fue máxima, fue superlativa.
Dios no ha vuelto a probar a ningún hombre como probó a Job. ¿Saben lo que hizo Dios? Le permitió que Satanás entrara a la familia de Job solamente con una condición. Dios le dijo: ok, voy a quitar el círculo que Job tiene, pero solamente no toques su vida, porque la vida de nosotros nadie más que Dios la puede tocar. Satanás viene con todo lo que tiene y se lleva todos los hijos de Job a través de varias tribus que los matan, incendian sus casas, muere su ganado, y Job se queda con la señora nada más. Y para acabarla de amolar, la señora en el capítulo 2 le dice a Job: maldice a Dios y muérete. O sea, yo creo que ahí Job hubiera dicho: tú hubieras llevado a todos menos a mi esposa. La primera que tú hubieras llevado es a mi esposa, Señor. Pero aún así todavía vemos que Dios se la deja como desatornillador. Podemos decir: qué bárbaro, ¿no? Ahora sí que pierdo todo, mis propiedades, mis bienes materiales, se queda mi esposa para seguirme atornillando. Y Job exclama: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Hasta ahí todo va pues más o menos bien. Job comienza a expresar capítulo 2, capítulo 3, hubiera mejor yo sido un abortivo, padre, yo no entiendo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y todavía la puntilla de la situación de Job. Llegan 3 filósofos, amigos de él. No, Job, tú estás así, enfermo de la corona de la cabeza a la punta de los pies, con sarna. Aparte, Job le viene una sarna que lo invade todo su cuerpo, rascándose con conchas del mar, así de la comezón que tenía. Y los amigos le dicen: tú estás así porque hay pecado en tu vida. Clásico de la humanidad durante toda la historia. No siempre las cosas malas vienen por causa del pecado, aunque muchas veces sí. Entonces tengamos cuidado de que cualquier cosa mala que suceda no siempre viene porque hay pecado en la vida de la persona. Porque los más grandes santos de Dios, David Brainerd murió de una tuberculosis tremenda. Moody igual, ¿verdad? Hay los grandes hombres de Dios han muerto, han tenido cánceres. La esposa de David Wilkerson tuvo un cáncer, fue sanada. Entonces no atribuyamos siempre las cosas malas al pecado, aunque muchas veces sí lo son por causa del pecado. Muy bien, entonces Job, vienen los amigos y lo comienzan a atacar a Job. Es tu pecado, arrepiéntete, piensa qué cosa es lo que hiciste mal, pero todo lo que te está sobreviniendo, a los buenos, míranos a nosotros, no nos pasa nada. Estamos contentos y alegres y cada sábado vamos a Reino Ventura. Durante estos casi 42 capítulos, bueno, 38 capítulos de Job, Job se pasa pensando y creyendo, ¿verdad? Es que, Señor, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Dímelo, Padre Santo. Y comienza Job de una manera honesta a pedirle cuentas a Dios. Vean ustedes la gran diferencia entre la forma en la que nos debemos acercar a Dios. Tú puedes venir a Dios y decirle: ¿por qué me pasó esto? ¿No que eras mi Dios? Mi hijo, ¿para qué te lo llevaste? Y la otra forma es: Padre, no entiendo lo que está pasando en mi familia, explícame, Señor. Oh Dios, hágase según tu voluntad. Los dos se acercaron para clamar la misma petición, pero fue la actitud lo que determinó el carácter de cada uno, ¿correcto? Entonces a Dios no le molesta que tú te hinques y le digas: Padre Santo, y llorando y con tu cojín: Padre, ¿por qué? Oh Dios, dime, explícamelo. Ahorita no entiendo por qué estoy pasando esto, por qué no encuentro trabajo, oh Dios, pero te sigo adorando, te sigo bendiciendo. Y esa es la actitud del santo de Dios. A diferencia del otro que siempre está: ¿por qué esto? Desafiándolo. Si tú fueras esto, no harías esto. Y esa es la soberbia, la intelectualidad falsa de aquel que cree que Dios es igual a mis pensamientos y que por el hecho de no comprender lo que está pasando, lo condeno. Y si yo fuera tú, bájate para acá, y ahí siénteseme ahí. Y ahora yo voy a ser el abogado y te voy a juzgar. A ver, ¿por qué hiciste estas cosas? Qué grande estupidez, ¿verdad?
qué grande soberbia. De veras creer que quieres bajar a Dios y tú juzgarlo, y atrevernos a poder creer que podemos enunciar un juicio en contra de su poder y su santidad. Todo lo hacemos por ignorancia, porque llegamos a exaltarnos como a dioses, ponernos en su nivel, y lo bajamos a que nosotros podríamos hacer un papel mucho mejor en el universo que el que hizo con el universo en el cual tú y yo vivimos. Muy bien. Entonces Job, en medio de estos sufrimientos, había esperado un tiempo para que Dios le explicara todo, y Dios lo dejó todo. Y al llegar al capítulo 38, que vamos a comenzar, que es uno de los más maravillosos, hasta el 42, Dios ahora ya no es Job el que interroga a Dios, sino que del capítulo 38 en adelante, Dios finalmente se le aparece a Job. Y entonces Dios, este capítulo yo lo había titulado anteriormente, Dios interroga al ser humano. Pero le cambié el título y le puse el poder de Dios en la creación. Porque en este capítulo es Dios el que dice, muy bien, tú ya me has cuestionado, ¿verdad? Ateo, cabeza de rana. O tú te crees muy salchicha, ¿verdad? Y muy intelectual y papucho de papuchos, filósofo y lo que quieras, pobre criatura que como todos los seres humanos nacieron con... Ahora déjame a mí interrogarte. Y esto es lo maravilloso de este capítulo, que ahora Dios comienza el interrogatorio. Y a través de este interrogatorio, en el cual se queda Job pasmado, Dios le abre la creación y le comienza a enseñar a Job y le dice, Job, mira el día, mira la noche, mira el universo, mira el orden, mira el diseño, mira la inteligencia, los cielos cuentan mi gloria, ve la constelación del Orión, la constelación del Zodíaco, ve las estrellas, las leyes de la gravitación, de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, todas las leyes de todo lo que rodea el electromagnetismo, ve todo lo que está alrededor. ¿Lo has visto? No, Chepo. Ok, no conoces ni siquiera las maravillas que rodean todo el universo, ni donde yo te he colocado, y te atreves a cuestionarme. ¿Te atreves a cuestionarme? Es semejante. Ahora mi esposo y yo estamos dando unas conferencias en un lugar aquí cerca de México, y se acercó a nosotros una muchacha como de 18 años. Ay, pastorcito. Sí, ¿qué te pasa, muchachita? ¿Cuántos años? Tengo 18 años, y ya fuiste a la escuela. Sí, soy universitaria, pero no tengo trabajo. Y entonces ella viene con esa actitud, ¿verdad?, de incredulidad, porque se decía cristiana. Una actitud que un cristiano nunca debe de tener. Estás demostrando, no que me ibas a proteger, Señor, no que me ibas a dar trabajo. Y entonces inmediatamente yo comencé a cuestionarla y le dije, ¿tienes cama donde dormir? Sí. ¿Tienes papás? Sí. ¿Tienes un techo? Sí. ¿Tienes desayuno, comida y cena? Sí. Entonces dale gracias a Dios y alaba a Dios por lo que tienes. Si no alabas a Dios por lo que tienes, ¿cómo quieres que Dios te dé lo que no tienes cuando tu actitud es de falta de agradecimiento por lo que ya te dio? Te estás quejando porque no tienes trabajo y tienes comida, tienes techo, tienes cornflakes, tienes plátanos, tienes totopos, tienes frijoles, tienes papás, tienes carro para transportarte, estás saludable, estás joven y estás angustiada porque no tienes trabajo. El día que tú comiences a alabar a Dios y darle gracias a Dios por lo que tienes, entonces has aprendido la lección. Y lo que Dios te quiere enseñar es eso: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Veamos pues la sabiduría de Dios e introduzcámonos a este maravilloso capítulo 38 del libro de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde dice aquí torbellino. La palabra searat en el hebreo es un huracán o una tormenta tremenda. Dios está comunicándole, está transfundiéndole los pensamientos de él a Job en medio de un huracán.
¿verdad? Porque Job estaba en un huracán de confusión, de muertes, pérdida de hijos, enfermedad, todo, ¿verdad? Esto hace cuando estamos en medio del sufrimiento de las enfermedades. Esto hace que nuestra mente no funcione igual que cuando estamos en nuestros 5 sentidos. No podemos razonar claramente, ¿verdad? Porque la pesadumbre, el dolor moral, la adversidad nos castiga y estamos muchas veces llenos o de rabia o de desánimo o confundidos por qué me está pasando lo que me está pasando, etcétera, etcétera. Y es en medio de este huracán, de este torbellino, que Dios comienza a comunicarse con Job, y lo vamos a ver por qué en la sabiduría de Dios. Entonces Dios le habla a Job desde un torbellino y le dice, comienza a interrogarlo. Número 1, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Job se revela, o Dios se revela, ¿verdad?, como el yo soy. En otras palabras, le estaba diciendo Dios a Job, semejante gusano de agua puerca. Desde luego, con mucho más diplomacia, no a la mexicana. ¿Tú crees que tú me puedes cuestionar? ¿Tú crees que tú me exiges que yo te dé cuentas de la forma como yo opero el universo? ¿Quién es ese que comienzas a través de tus cuestionamientos y de las palabras sin sabiduría? Porque vamos a comenzar, no es sabiduría contender contra nuestro Creador. Desde ahí ya estamos reprobados. Entonces no te me acerques a mí desafiándome, porque no somos iguales. Es como el niño con Einstein. ¿Y tú quién eres, viejo, con el pelo blanco que parece Santa Claus? Que le dijera el niño a Einstein, ¿verdad? A ver, ¿por qué no me explica la teoría de la relatividad? Espérame, niño, acuérdate una cosa. Tú no estás en edad para que yo te explique, porque aunque te explique no vas a entender. Pero es una cosa, has dado un paso peor todavía al criticarme por no querer yo enseñarte. Entonces tranquilo, crece y entonces vas a poder entender las cosas que no entiendes ahorita. Pero desde el momento que comenzamos a tratar de cuestionar, de lanzarle desafíos, Dios, si tú eres esto, y si eres aquel, ¿por qué se murió mi hijo? Hiciste esto, ¿por qué permitiste esto? Y mira lo que está pasando con los refugiados en Siria, y mira los tsunamis, y miras aquellas cosas. Yo, si fueras tú, yo hubiera acabado con todo esto. Sería un reino aventura todo el mundo, sería palomitas para todo el mundo, sería un huerto de Edén para todo el mundo. Yo sería un Dios bueno y misericordioso. Tú no eres el Dios que yo quiero tener. Exactamente, es el que tú quieres tener, pero no es el Dios que realmente existe. Y tenemos que ir poco a poco entendiendo la mente de Dios. Y esto es lo que me fascina, me ha fascinado toda mi vida. Se llama la apologética, defender la fe, defender los pensamientos, la teodicea, la forma en la que Dios actúa. Y este es nuestro trabajo como maestros de la palabra, como pastores, y ustedes a sus hijos y a sus amigos, que puedas enriquecerte con el conocimiento de Dios y tener respuestas. Y cuando las tienes, alabas a Dios porque sabes que hay respuestas y que es un Dios maravilloso que quiere que nos pongamos en el límite que debemos estar para que Él nos comience a enseñar. Antes de seguir más adelante, y no me voy a detener con tantas ilustraciones y tantos ejemplos, porque este es un pasaje maravilloso y yo quiero con todo mi corazón que todos ustedes lo puedan entender. Hace mucho tiempo, en los primeros 2 siglos de la era cristiana, había un hombre llamado Agustín de Hipona. Este ejemplo ya lo he dado muchas veces y me encanta darlo cuando estamos con médicos, con ateos, agnósticos, etcétera, etcétera, para poder otra vez ubicarnos y poder entender los pensamientos de Dios. Agustín de Hipona iba en la playa caminando un día. Iba pensando Agustín, ¿por qué Dios permite a Satanás? ¿Por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué, oh Dios, esto? Iba cuestionándose muchas cosas teológicas que son válidas. A Dios no le enoja que nos hagamos cuestionamientos, repito, acuérdense, con la actitud apropiada. Entonces Agustín, caminando por la playa, vio a un niño
que corría al mar y agarraba el mar en las manitas, y corría el niño y echaba el agua en un hoyito, y corría el niño y levantaba el agua del mar y se regresaba y lo echaba en un hoyito en la arena. Y le pregunta a Agustín: niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice el niño: estoy tratando de poner el mar en ese hoyito. Y Agustín le contesta: niño bruto, tonto, ¿cómo crees que el mar va a caber en ese hoyito? El mar es mucho más grande que el hoyito que tú tienes ahí. Y el niño se para y ve a los ojos a Agustín y le dice: tú eres más tonto que yo, queriendo poner los pensamientos de Dios en la jicarita que tienes aquí adentro. Agustín, que fue uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, desde luego, pero fue un grande pensador, en su libro que se llama El Cielo, él lo dice, ¿verdad? Él llega a una conclusión: es verdad, yo estoy tratando de cuestionar a Dios y pedirle explicaciones, y son vastísimos sus pensamientos de Dios. Voy a ubicarme. Número uno, mi límite de mi intelecto es completamente cerrado comparado a los pensamientos de Dios, que son más altos que mis pensamientos y que los mismos cielos y que el universo. Muy bien, si yo quiero comenzar a tener respuestas de Dios y a entender por qué las cosas suceden como suceden y por qué lo que pasa en el universo, número uno, me tengo que convencer que para que Dios se comunique conmigo necesito la virtud más grande que existe: la humildad. La humildad. Cuando Jesús atrajo hacia su carácter la atención de la gente, Jesús mencionó dos virtudes de él, de la cual deberíamos aprender. Y Jesús le dijo a la multitud: aprendan de mí. Vean hacia dónde trajo la atención Jesús: que soy manso y humilde de corazón, y tendrá descanso tu alma. Más que cualquier cosa, Jesús enfatizó la humildad. Y no solamente dijo soy humilde, sino que antes de morir pone a los discípulos, se hinca el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, que nace en un pesebre rodeado sin anestesiólogos, sin cirujanos, sin visitas, sin el Shah de Irán, puros las vacas, los toros. No había un cuarto en ningún hotel. Y cuando crece, antes de morir, el que nos dio la vida se hinca y les lava los pies, se hinca ante su creación y nos lava los pies. ¿Y nosotros nos creemos algo? ¿Papucho de papuchos? Tenemos la tendencia y la capacidad y el atrevimiento de creernos que sírveme aquí y allá. Y el ser humano, como lo hemos dicho, cuando el ser humano, llámense deportistas, cantantes, políticos o lo que tú quieras, al llegar al poder, se convierten en monstruos. No importa, mencióname el que tú quieras. Cualquier ser humano que alcance el éxito en su vida, en la política, en el deporte, en el canto, en la música, lo que quieras, al llegar arriba se vuelven monstruos. La fama, el poder y el dinero corrompen al ser humano. ¿Por qué? Porque si no suben allá arriba, y cuando suban allá arriba, desde antes no eran personas humildes de corazón, el éxito los destruye y los convierte en monstruos. Hasta de su mamá se olvidan allá arriba. Es increíble, como decían los emperadores romanos: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nos descompone el aplauso, nos descompone la fama, nos descompone el poder. Y es la búsqueda del hombre: quiero dinero, quiero aquello para tener a todos bajo mis pies. Y el Creador no buscó que estuvieran bajo sus pies. El Creador viene y se pone a nuestros pies. La humildad.
Dice en Santiago 1:21, reciban con mansedumbre la palabra de Dios. Tú no puedes venir al Liti o a una escuela dominical o a una conferencia. Maestro, ¿y por qué? Pero no me grites. No puedes venir con esa actitud a aprender la Biblia. A ver, explíqueme la predestinación. Cálmate, saltamontes, todavía estás muy chamaco para que te explique la predestinación. Quiero saber en primer lugar, ¿tú tienes una relación con Cristo diario? ¿Vives en santidad? Eso, si quieres respuestas teológicas para llenar de conocimiento e información tu cerebro, pero no quieres vivir esta información, y si tú no vives el conocimiento de Dios, no puedes avanzar. Dios no te puede revelar las cosas escondidas que quiere revelarte a los humildes y mansos de corazón. Es imposible caminar con Jesús sin ser humilde. Y la humildad no es, ay hermanito, ¿cómo está? Muy buenos días. Eso no es ser humilde, ¿verdad? Es eso, lo hemos confundido, que los humildes son los inditos y las personas pobres. Eso no es ser humilde. La persona humilde es la persona que ha reconocido la grandeza de Dios, la bajeza de nuestro corazón, y al reconocer que es más grande que mis pensamientos, Dios, lo necesito. Esa es la humildad. Dios, no me quiero levantar ni un solo día sin tener contacto con tu palabra, porque conozco tanta maldad en mí. Separado de ti no puedo hacer nada. Esa es la humildad. Estar constantemente viviendo bajo la sombra del Altísimo. Tú te levantas y vives 3 días sin la Biblia, 4 días sin la Biblia. Eres un orgulloso y un soberbio, porque crees en esos 3 o 4 días que no necesitaste a Dios. Por eso no hiciste contacto con su palabra, porque te crees autosuficiente. Esa es la soberbia. No simplemente mirar así para abajo a la gente, es el orgulloso. La soberbia es eso. La soberbia es creer que somos autónomos, que podemos gobernar nuestras vidas, nuestro matrimonio, ser padres, ser empleados, ser estadistas, jueces, gobernantes, y sacar a Dios de la ecuación. Esa es la soberbia. ¿Quién es ese? Pregunta Dios en Job 38, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Quién eres tú para cuestionar mi consejo? Dice Dios. O sea, que al tratar de comenzar a cuestionar a Dios, estamos ignorando realmente su sabiduría y su conocimiento profundo de hacer lo que hace. Por ejemplo, cada vez que Dios da un mandamiento, siempre recuerden esto: cada orden de Dios, cada mandamiento de Dios no es arbitrario. Dios no puede ser arbitrario, ni dictatorial, ni autoritario, ¿verdad? Ni ególatra, porque detrás de cada orden que Dios da se encuentra, recuerden esto, su sabiduría. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, detrás de esa orden hay una sabiduría impresionante. Más adelante, pasaron más de 1500 años, cuando el rey Salomón, en Proverbios capítulo 6, versículo 32, dice, porque el que comete adulterio es falto de entendimiento. Está corrompiendo, está desintegrando su carácter. La inmoralidad desintegra la personalidad humana. Y puede ser premio Nobel de Medicina, premio de Física, gobernante, presidente de la República. Dime lo que tú quieras y el éxito que hayas alcanzado en esta vida. Cientos y millones de césares romanos, dictadores, Mussolini, Saddam Hussein, deportistas, cantantes, famosos, artistas de Hollywood, que han subido a la cima, no necesariamente eran personas que tenían un carácter moral. La mayor parte de ellas eran personas desintegradas internamente, como Elvis Presley, que ya con 500 mujeres esperando que se acostaran con él en Memphis, Tennessee, para que pudieran estar en su casa. Era un hombre que mientras tenía esas mujeres y 5 Cadillacs con las defensas de oro puro, y como el rey del rock, estaba en su casa con su cabeza sumida en el plato de lentejas, gritando que se quería matar, que ya no quería vivir, que no quería nada. Y así exactamente a las 2 de la mañana su hija lo encuentra muerto. Michael Jackson, el rey del pop, un genio de la música, un genio para el baile, un muchacho que al morir nadie sabía si era hombre o mujer, y después se descubre que era un pederasta de los más grandes que tuvo California, que violó a más de 18 niños.
pero ante el mundo son los reyes del rock, el rey del pop, la fulana de tal, campeón de tenis, campeón del golf, cantante por aquí, etcétera, etcétera, político de políticos, pero son personas que no conocemos, que dentro eran personas destrozadas, que nunca alcanzaron lo que se debe alcanzar, el propósito de conocer a Dios. Y llegaron a la cima, y allá en la cima los aires altos los descompusieron. La semana pasada uno de los más grandes campeones del golf lo encuentra la patrulla en su carro lujoso arriba de una banqueta, con la cabeza arriba del volante, con un pasonzotototote de aquellos, como decía el famoso cómico de la televisión, un pasón de drogas que no sabía ni quién era el campeón mundial del golf. Y así vemos que el diagnóstico que hace Dios de la raza humana es la verdad. La misma experiencia, la misma historia. Todos los días los periódicos nos comprueban que lo que dice la Biblia es verdad. Necesitamos a Dios. No somos autónomos, no somos dioses. Necesitamos humillarnos y ser humildes y caer de rodillas y pedirle a Dios ayuda a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Se nos salva a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ayúdame en mi trabajo, Señor. No puedo hacer nada sin ti. No soy suficiente. Esta es la actitud que se necesita para caminar con Dios. Y finalmente, dice el versículo 3 del capítulo 38 de Job, le dice Dios ahora a Job, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Esta frase, ceñir los lomos, apúntala, se encuentra en muchas partes de la Biblia, como en 1 de Pedro, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Es una expresión bíblica que se usa para prepararte para algo. Cuando los romanos les decían a los soldados, cíñanse el uniforme, significa apriétense bien el cinturón, porque el cinturón de los romanos sostenía la parte de atrás y la parte de adelante y la faldita que traían, y si no estaba aquí con el cinturón bien ceñida, imagínense pelear con lanza y con espada y que se les cayeran los calzones enfrente de los enemigos, ¿verdad? Entonces, prepárense para la guerra. ¿Qué significa? Apretarnos todo y estar listos ya con el escudo. Cuando dice Dios, cíñete, prepárate, Dios le dice, prepárate, Job, ahí te va, voy a comenzar yo a interrogarte. Job necesitaba ahora prepararse para escuchar con humildad y fortaleza interior las respuestas de Dios a las interrogantes que Job le vertió o postuló durante casi 37 capítulos, interrogando a Dios por qué le pasaba lo que le pasaba. Job ignoraba la gloria, la majestad, la autoridad, la sabiduría, el poder y la santidad del dominio y del gobierno, del amor y la misericordia de Dios. Y cuando tú estés sufriendo y te preguntes en la cama del hospital o donde te encuentras, ¿por qué Dios no me ayuda? Acuérdate una cosa, en la cruz estaba Dios con su Hijo, Él gritó, ¿por qué me has abandonado? Y precisamente la respuesta es, te abandoné para que a nosotros no nos abandonara. Vertí mi ira sobre ti y te castigué a ti en la cruz para no castigar a mis hijos. El que no escatimó a su Hijo, dice Romanos 8, el que no perdonó a su Hijo nos perdona a nosotros. No te atrevas nunca a decir, no importa lo que atravieses, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios, más cerca de lo que tú te imaginas. Y para terminar, leemos rápidamente Isaías capítulo 40, donde es uno de los capítulos más maravillosos. Léelo hoy en la noche en tu casa, todo el capítulo. Y dice el versículo 21 y 24, ¿no sabéis, Isaías 40, 21, no han oído, nunca se los han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Escuchen, Isaías 40, 22, más de 1600 años antes que Galileo Galilei, la Biblia se adelantó a los telescopios y observatorios de Galileo y la Biblia ya decía que la tierra era redonda.
Una más de las evidencias científicas, de las miles que tiene la palabra de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Extiende los cielos como una cortina, así como cuando en la mañana tú jalas tu cortina y le haces así, y entra el sol. De la misma manera, así hace Dios al universo. ¡Rum! Como una cortina, Dios tiene el control para el sol, para la luz, para la energía que pueda vertirse sobre toda su creación. Los despliega como una cortina para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, los hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca un tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva y los como una hojarasca. Versículo 26, levanten en alto vuestros ojos y miren. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias porque no hay nadie como tú. Tuya es la magnificencia, el poder y la victoria, porque tú dominas sobre todas las cosas, y todas las cosas en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, tú las creaste. Nosotros, ovejas de tu prado somos, en una escuela que se llama el planeta Tierra, tratando de comenzar a comprender tu creación, que ni siquiera eso comprendemos. Cuánto más queremos comprender tus pensamientos y tus caminos, que son más altos que los cielos, más grandes que el universo entero. Gracias, Señor, porque Jesucristo bajó a este mundo hace 2000 años, no a ser servido, sino a decirnos: el más grande delante de Dios espiritualmente no es aquel que todo mundo lo sirve y ante el cual se hincan todos. El más grande entre ustedes es el que sirve a los demás, el que vive por los demás, el que tiene compasión por los seres humanos, el que abre sus brazos cada mañana cuando amanece para abrazar a alguien, el que llega a la iglesia no a buscar que lo abracen y que tengan amor, sino el que llega a la iglesia a buscar a quién abrazar, con quién llorar, por quién orar. Es el que busca los intereses de los demás y no está centrado en su propia vida egoísta y sus intereses personales. Ese es el que me servirá, dice el Señor, porque ejemplo nos dejó su Hijo Jesucristo. En esta mañana o en esta tarde también los que nos escuchan a través de las redes sociales, ábrele tu corazón a Dios. Es imposible derribar una pared con la cabeza. Antes nos descalabraremos y nos partiremos la cabeza a la mitad. Es imposible pelear contra Dios, contra su forma de actuar, porque antes nos acabaremos locos, como la mayor parte de los ateos han acabado, porque han peleado contra alguien inmensamente superior al que quisieron entender con su limitada inteligencia e intelecto. Oh Dios, gracias por mostrarnos que el inicio de la sabiduría es el temor a ti y la humildad de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos perdones muchas veces la arrogancia y la soberbia de nuestros pensamientos y que podamos caminar como Cristo nos dejó ejemplo, siguiendo sus pisadas. En el nombre de quien oramos. Amén.